Muy buenas tardes, amigos. Les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener en el internacional a un distinguido invitado, al doctor Víctor García Toma, representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas con sede en Nueva York. Nuestro representante ha participado de muchas mesas redondas en la sesión que está siendo coberturada por el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas en sede de Chile. Vamos a conversar con él en breve sobre lo que ha sido su participación ante el ECOSOC respecto a la política de trabajo decente que se viene promoviendo para todos los países en el mundo. Regresamos en breve con la entrevista a Víctor García Tomás. Bien, amigos, estamos en el bloque internacional con el doctor Víctor García Toma, enlazado vía Zoom. Doctor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en el programa Entérate con Leslie. No, gracias a usted, Leslie, por la oportunidad de dialogar y de conversar de una manera amena e inteligente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Usted ha tenido una reciente intervención en Chile en la sesión del Consejo Económico y Social, el ECOSOC de Naciones Unidas. Una de las mesas, bueno, el tema que se está promoviendo es el construir un empleo decente para el bienestar económico y social de todos en el mundo. Usted ha tenido una intervención respecto a la nueva ley que ha dado el Perú en el marco de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y también ha expuesto sobre algunas acciones concretas para el tema de creación de espacios ante una población migrante que tenemos en el Perú. Entonces, doctor García Toma, ¿cuáles son sus reflejos, esas acciones concretas que el Perú viene impulsando para poder construir este trabajo decente para todos? El Consejo Económico y Social es un ente integrante de Naciones Unidas que en puridad lo que tiene por responsabilidad es tratar de alinear o de concertar dos esfuerzos que no tienen que ser incompatibles. Por un lado, la producción, la productividad, la eficiencia, la eficacia económica, pero por el otro lado también el respeto, el desarrollo y el despliegue de los derechos sociales en términos generales. Entonces, son dos ideas que deben estar íntimamente conectadas. Y eso nos lleva a uno de los temas que usted ha planteado, la idea del trabajo decente, o si queremos utilizar una expresión que para mí sería mucho más correcta, el trabajo decoroso, aquel que parte de un hecho sustancial. El primero, el de que la persona humana, olvídese si es un empleador, si es un trabajador, si es un consumidor o un usuario, es un ser portador de dignidad. Y en consecuencia de las relaciones económicas, hay que manifestar o expresar ese respeto a esa idea de dignidad. Y eso nos lleva, en este caso concreto, al empleo. Nosotros somos un país de subempleados, somos un país que no tiene los estándares adecuados en lo que se refiere a los contratos laborales, en lo que se refiere a la seguridad social, y eso ya no puede seguir siendo un sueño. Ya no es admisible que alcanzar esa meta sea un sueño. Eso es una verdad imperativa en el marco de la historia y la realidad presente. Es decir, esto se hace o se hace, porque definitivamente el Perú no puede quedar al margen o rezagado de la defensa y la promoción de este concepto, ¿no? Doctor, justamente habiendo leído toda la información que se conoció la difusión de la sesión del ECOSOC, eh, me preguntaba por qué trabajo decente, ¿no? Me preguntaba por qué esta terminología de trabajo decente, ¿será que hemos estado haciendo un trabajo indecente, indecoroso? ¿Por qué la palabra decente? Usted ha dicho que esto no debería de llamarse así, pero ¿por qué esta palabra decente? ¿A qué apunta el consenso o la mirada, no, del ECOSOC cuando habla sobre fomentar o iniciar acciones de cooperación para fortalecer un trabajo decente?
El primero tiene que ver con el hecho de acceso al trabajo, y con lo cual tendríamos que acabar con todas aquellas acciones de discriminación. Es decir, aquello que excluyen a las mujeres, por ejemplo, de puestos de responsabilidad, que excluyen a las mujeres de una remuneración o un salario igual por el trabajo que despliegan en relación al varón. Tiene que ver con el tema de la incorporación de los discapacitados, que también tienen derecho a realizarse como seres humanos a través del trabajo, ¿no es cierto? Y en consecuencia hay que abrirles un espacio. Tiene que ver también con el tema de las migraciones. No nos olvidemos Mm. eh, que tenemos un contingente de peruanos muy numerosos que están en Chile, que están en Argentina, que están Ujú. en Italia, que están en Estados Unidos, y en consecuencia, para ellos, ¿no es cierto?, como para también los que vengan aquí, hay ciertas condiciones que diríamos deberían ser una norma estándar. Trabajo decente tiene que ver también con el salario mínimo vital, tiene que ver con la seguridad social, tiene que ver con las condiciones de trabajo, ¿no? En otras, Entonces, en otras palabras, doctor, la palabra decente, por lo que voy entendiendo, porque eso es lo que me llamaba a mí la atención, el por qué la palabra decente, lo que se está tratando entonces de dar es una real eficacia en cuanto a beneficios sociales, entre otros, ¿no? Beneficios sociales, condiciones mínimas laborales, que se respete la jornada de 8 horas de trabajo, ¿no? Y tener, pues, sobre todo, este nivel de remuneración proporcional al empleo, ¿cierto? en efecto, más allá de la expresión, que es una expresión que ya está, no, tengo la impresión que a usted no le gusta, a mí tampoco, pero digamos, el trabajo decoroso, ¿no es cierto? Esa tiene que ser una meta, pero una meta que deberemos alcanzar en el corto plazo. Es decir, no podemos seguir postergando que esa situación laboral se prolongue en el tiempo, porque evidentemente la realidad de hoy exige de los estados, de los empresarios, de los propios trabajadores, en una concertación tripartita para avanzar en que esto se plasme en la realidad. Hay otros países que lo han alcanzado con mayor rapidez. Nosotros estamos en el camino. Si tenemos que ir, digamos, a marchas más ligeras, habrá que ir a marchas ligeras, pero tenemos que llegar a esa meta. A esta meta. Usted también habló en una de las mesas sobre el tema de la inteligencia artificial y el Perú ha promovido recientemente la publicación de una ley, ¿no? Que estamos nosotros en este tránsito, ¿no? En la adecuación de una nueva aventura, ¿no? De actividades humanas plasmadas en el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Y de aplicativos que van a nacer como consecuencia o van a ser inventados, creados y puestos a disposición de esta inteligencia artificial para los efectos de mejorar no solamente en el rubro del trabajo, de la economía, sino que también nosotros como docentes estamos ya no incursionándonos en el marco de la inteligencia artificial para nuestro tema de monitoreo de clases, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se ha dicho, doctor García Toma, en el ECOSOF con relación a la inteligencia artificial, de la experiencia y el intercambio con otros países? Leslie, no podemos dar la espalda a la realidad. La inteligencia artificial ya llegó y aparentemente para quedarse. En consecuencia, ningún país, entre ellos el nuestro, puede permanecer, digamos, ajeno a esa situación. Eh, en consecuencia, como buenos surfistas, y nosotros somos un país que tiene esa condición, tendremos que subirnos a esa ola tecnológica, a esa era del cambio, porque evidentemente la inteligencia artificial va a promover mayores niveles de eficiencia y eficacia. Sin embargo, y hay que subrayar, sin embargo, también existen una serie de peligros y riesgos. Claro que sí. Primero, digamos, ¿quiénes tienen más ventajas? Probablemente aquellos jóvenes, y digo jóvenes, que estén más vinculados con la informática, con el internet, con la cibernética.
con lo cual yo, por ejemplo, ya estaría totalmente excluido. He hecho un gran esfuerzo por prender la computadora y comunicarme con usted, pero en un mundo como el de hoy, obviamente, yo estaría ya en la saga. Y entonces aquí tiene un rol importante el Estado a través de la educación, ya sea pública o privada, para que las nuevas generaciones puedan, digamos, tener el manejo de esa herramienta y poder subirse a esa ola. Y en el caso de los mayores, bueno, hay que hacer esfuerzos para que ese proceso, para que puedan adaptarse a ese proceso. Entonces, ese es un primer tema. Un segundo tema es que hay que ser conscientes de que si bien va a haber un mayor incremento, una mayor producción, puede eventualmente también generar un cierto nivel de desempleo. Entonces, Ajá, en un sí. país en donde tenemos desempleo, subempleo, ¿no es cierto? Le vamos a agregar una papita más al caldo a este problema. Entonces, ahí el Perú tiene que actuar con inteligencia. Pero en términos generales, siendo muy importante este avance científico, este avance tecnológico, también se cierne una nueva amenaza, que es la afectación de los derechos fundamentales. Claro que sí. Eso. En ese aspecto, doctor García Toma, ya en el ámbito de derechos humanos, el ECOSOC, como Consejo Económico y Social, es el órgano ante quien los demás órganos de tratados no le van a rendir cuentas, le informan sobre los avances, ¿no? Y las líneas conductuales de los estados en el marco del cumplimiento de sus decisiones. Y justamente tiene que ver con el tema de derechos sociales. Se está promoviendo la hilación de un trabajo decente, llamémosle así, ¿no? Como ya ha quedado en el ECOSOC, integración de la implementación de la inteligencia artificial y que todas las personas podamos adecuarnos a este tránsito, ¿no? A una nueva era. Yes. Pero, digamos, ¿cómo quedaría usted que siempre ha sido un defensor de derechos sociales? ¿Cómo haríamos con la inteligencia artificial? No le pido que usted me dé clases de tecnología, de ello, porque yo sé que no es su fuerte, pero y yo tampoco. Es, el tema de, digamos, de tecnología y ciencia, no estoy por ahí, pero conozco lo necesario nada más. Sin embargo, ¿cómo garantizaría el avance de la tecnología los derechos sociales? Nosotros tenemos una constitución que siempre ha sido criticada porque no le ha dado el peso proporcional a los derechos sociales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo enfatizamos, priorizamos el abanderamiento de derechos sociales cuando el Estado peruano aún no ha ratificado el protocolo, ¿no? Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Lo que tenemos que tener claro es que ante esta herramienta que por un lado trae progreso, trae desarrollo, trae crecimiento económico, por el otro, evidentemente, puede traer toda la problemática que usted y yo estamos conversando ante eso. Lo importante aquí es tener un Estado lo suficientemente inteligente y perspicaz para entender este tema y, por un lado, a través de las políticas, por otro lado, a través de la regulación, Exacto. el control, ¿no es cierto? Ajá. Podamos salir indemnes. En la ley que existe, se saluda, digamos, la inclusión de de la inteligencia artificial en el campo laboral, pero por otro lado, en salvaguarda de lo que dice la Constitución, señala que esta tiene que ser utilizada al servicio de la persona humana y sin sacrificar sus derechos fundamentales. Entonces, Ujú. eh, va a haber un largo trabajo, porque esto recién comienza. Va a haber un largo trabajo en donde los operadores jurídicos, estoy hablando de los legisladores, los jueces, los funcionarios administrativos, tendremos que, por un lado, digamos, abrir paso a esta herramienta que puede ser muy útil, pero por otro lado, tenemos que ser vigías de COFA para que eso no, digamos, arrase
con aquello que, digamos, es un patrimonio de la humanidad, que el de que cada uno de nosotros pueda llegar a ser aquello que quiere y puede ser. Y para ese efecto, en consecuencia, el Estado, a través de sus políticas, a través de la ley, debe permitir el uso de estas herramientas, pero sin sacrificar, ¿no es cierto?, que este avance científico o este avance tecnológico termine de alguna manera limitando, depredando derechos humanos en un sector de la población. Y usted lo ha dicho, con esta dación de la ley de la inteligencia artificial nos coloca en la urgente y apremiante situación de procrear una política pública, ¿no?, de adecuación de inteligencia artificial, derechos humanos y bienestar. Yo creo que esa es la meta que ya usted lo está prácticamente alineando, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser la inmediata urgencia que el Okay. Estado del Perú o el Estado peruano, perdón, pueda impulsar esta política pública de inmediato, ¿no?, sobre la inteligencia artificial. Yo creo que seríamos muy abanderados, ¿no?, ante la comunidad internacional de presentar un plan piloto respecto a estas políticas públicas. Doctor García Tomás, y usted muy amable por conectarse al programa Entérate con Lady. Su destacada participación en el ECOSOC justamente nos permite en este programa poder desagregar algunos puntos claves y nos queda claro que esto se va a concretar con políticas públicas, con una transición adecuada a la tecnología, a la aplicación de la inteligencia artificial, pero como usted bien lo ha dicho, que es un patrimonio de la humanidad, es el respeto a la dignidad de la persona, a su desarrollo y que no se le tenga que pedir permiso a nadie para que podamos nosotros vivir en armonía y en paz, como se está impulsando desde la comunidad internacional. Muchísimas gracias, doctor García Toma, y será hasta una nueva oportunidad. Un abrazo, Leslie, y muchas gracias por la gentileza, como siempre. Hasta Hasta luego. luego.